Bien, ¿cómo están chicos? Vamos a hablar hoy día sobre la flora y la fauna en el ecosistema y también, por supuesto, hablar sobre nuestro Perú. En general, ¿qué es la flora y la fauna? Esta palabra no lo hemos escuchado raras veces, es el nombre científico que se le da a las plantas y a los animales. La flora se refiere a las plantas y la fauna se refiere a los animales. Ellos se desarrollan dentro de un ambiente, ¿cierto? Un ecosistema y están en íntima relación con los seres bióticos y abióticos. Pero también hemos visto que la vida no es igual en todos los lugares, sino que hay bastantes diferencias, en algunas son pequeñas, en otras son muy diferentes. Los ecosistemas, tanto de la costa, de la sierra, del mar peruano y el mundo en general. El día de hoy vamos a estudiar lo que es todo lo que es la flora y la fauna, digamos, a nivel, digamos, de cómo se da en el mundo y luego a nivel de nuestro país. En el mundo, digamos, en la Tierra, está casi todos los ecosistemas y la vida de la flora y la fauna, está determinada por muchas condiciones, digamos, climáticas fundamentalmente, ¿no? También por, digamos, tipo de suelo, por las rocas, ¿no? Por accidentes geográficos, ¿no? Por los continentes, por las costas de mar, etcétera. El conjunto de estos factores determina, digamos, el tipo de plantas, ¿no? Y el tipo de animales en un determinado lugar. Muy bien, vamos a empezar entonces con la flora, ¿no? La flora en el Perú, ¿no? O sea, las plantas en el Perú, para posteriormente también desarrollar los animales. ¿Cómo son las plantas en el Perú? ¿Cómo es la flora? Tanto los animales como las plantas están determinadas, como le dije, en el Perú, fundamentalmente por varias condiciones. Una de las más importantes va a ser nuestra cordillera de los Andes. Por geografía hemos estudiado la cordillera. ¿Qué cosa es la cordillera? ¿No? Es un conjunto de montañas, ¿no? Que prácticamente atraviesa todo el Perú, ¿no? Atraviesa, casi lo corta por la mitad. Y es tan importante que en una parte, digamos, de esta cordillera, hacia la parte, digamos, de la meseta a la parte baja, están limitados por el mar, ¿cierto? Por el mar de la costa, una costa larga y ancha. Y al otro lado de la cordillera, en la parte de arriba altoandina, están la parte, digamos, de las zonas de la zona quechua, zona yunga, y también la selva baja y la selva alta. Es decir, la cordillera es muy importante porque determina los microclimas, ¿no? Y las diferentes especies en nuestro país. Es un factor. Hemos de resaltar este factor importantísimo en la cordillera de los Andes, ¿no? Importante. Otro factor importante es la frialdad de las aguas del mar peruano, ¿no? A lo largo de la costa peruana, ¿no? Tenemos corriente del Niño, corriente de Humboldt, y se caracteriza porque las aguas son frías y determinan también la abundancia de peces. Las corrientes marinas entonces influyen por su frialdad, influyen en el clima y en el tipo de flora, el tipo de plantas que va a haber, ¿no? Otra cosa que también influye es la altura, la altitud, ¿no? Las plantas viven a una determinada altitud. Antes nos enseñaban que había tres regiones, como en la costa, la sierra y la selva. Pero Javier Pulgar Vidal, un peruano que estudió realmente todas las condiciones y los pisos altitudinales, determina que no son tres regiones, que son ocho las regiones, ¿no? Región Chala, región Yunga, ¿no? Región Quechua, ¿no? Región Omagua, Rupa, es decir, dice que no es costa, sierra y selva, sino es ocho regiones, ¿no? En la cual va a estar determinado por la altitud, por la altura, va de cero a más buenas, buenas.
Continuemos. Hablamos de los factores que influyen en el tipo de planta, ¿no? Como en el Perú, cómo va a influenciar los factores. La altitud muy importante y también la latitud, ¿no? La latitud. La distancia al mar también es importante. La distancia al mar, lugares que son cerca al mar, zonas costeras, tienen más humedad. Mientras te alejas del mar, ¿cierto? Son zonas mucho más secas, ¿no? Y por lo tanto también hay un tipo de plantas que abundan en estos sectores. Vayamos ahora entonces a estudiar cómo son las comunidades de las plantas en las regiones del Perú, ¿no? Determinado por lo que tradicionalmente nos han enseñado y está dividido, que es costa, sierra y selva. Pero saben ustedes que también hay, en realidad, hay varias zonas, ¿no? Que se diferencian. Pero estudiamos de manera general. Las zonas, las comunidades andinas de plantas, perdón, las comunidades de plantas hay en los tres tipos, en la costa, en la sierra y en la selva. En cada una de ellas hay plantas características. Vayamos en la costa. La costa es una larga faja, ¿no? Un largo litoral, ¿no? Digamos, más o menos a 500 metros de ancho, un poco más, ¿no? Y quienes han viajado, digamos, por la costa y han ido a la playa, generalmente en las playas, han visto que las costas tienen ciertas características, ¿cierto? Con plantas, con humedales, con lomas, ¿no? Con lomas, hay mucho desierto, hay mucha arena, acá nomás pasando por el norte, como que se sale de Lima a Pasamayo, vemos extensas zonas de arena, ¿cierto? Formaciones rocosas con arena, ¿no? Todos son características digamos, de la costa peruana. Y pocas lluvias, ¿cierto? A lo largo de digamos, el año, son escasas lluvias, ¿cierto? Hay muchas pampas, muchas zonas desérticas, pero también hay valles, hay humedales, ¿no? A pesar de ser una zona de costa, sí, hay también ciertas valles, porque ahí desembocan los ríos, ¿cierto? A través de la costa bajan los ríos hacia el mar. Entonces se forman valles, se forman humedales, manglares, se forman lomas. Veamos qué son los manglares. Los manglares es un tipo de plantas que necesitan de un tipo de agua más o menos salina, ¿no? Y están prácticamente, viven en medio del agua, ¿no? Y para acceder a esos manglares uno tiene que ir en bote, ¿no? Están generalmente en la zona norte de Perú, por el lado de Tumbes, Piura, por ahí están esos manglares, ¿no? Se llaman manglares porque el manglar es la planta principal, ¿no? Y están, digamos, no en un suelo, digamos, como en tierra, sino realmente están en humedales, digamos, bajo el agua, ¿no? Sus raíces, por supuesto, ¿no? También tenemos el chaparral.
Chaparral es un conjunto de, digamos, de plantas que viven determinadamente en un lugar determinado de la costa. Pero, ¿por qué se caracteriza? Porque los chaparrales tienen mucha abundancia de plantas que guardan mucha agua. Como hay escasez de agua, entonces ahí abundan mucho las cactáceas, o sea, los cactus, ¿no? Que son realmente plantas espinosas, ¿no? Realmente espinosas, y hay muy abundante. Ese es lo que es un chaparral, ¿no? Es una zona de plantas donde hay muchas abundancias de plantas de variedades de cactus. Continuamos con las algarrobal. Algarrobal es una zona, ¿no? De la costa norte, generalmente del Perú, donde existen árboles que yo lo voy a enseñar ahora. Bueno, parecidos, no son iguales, son parecidos, ¿no? Miren ustedes, ahí está, árboles. Este árbol que está acá, el que está acá, que ven ahí, ese árbol, ¿no? Son parecidos a los algarrobales, que son los algarrobos. Algarrobos son un tipo de plantas, ¿no? Más o menos de tallo leñoso, más o menos de una altura mediana, no tan altos, mediana, ¿no? Pero tampoco tan pequeña, ¿no? En la cual los campesinos lo usan para leña cuando están secos, ¿no? Están, digamos, en peligro de extinción. Y de ahí se extrae la algarrobina. La algarrobina es una sustancia que sirve para la alimentación, ¿no es cierto? Entonces, esos árboles, el conjunto de árboles en ese lugar, se llaman algarrobal, ¿no? Son zonas extensas donde puede verse que hay bastantes algarrobos, ¿no? Algarrobos, que son la planta principal de esos lugares. Muy bien, también tenemos las lomas. ¿Qué son las lomas? Lomas son cerros medianos que rodean realmente las ciudades, ¿no? Las ciudades costeras, ¿no? Son cerros no muy altos, donde las plantas son estacionales, ¿no? Porque está determinado por el clima. En los meses de invierno se cubren de una nubosidad, ¿cierto? Y si uno va por ahí en esos días, está una flor realmente abundante, como son, ¿no? Como son, digamos, la flor de Mancay que había antes, ¿cierto? La flor de Mancay, ¿no? Y también hay muchas gramíneas, ¿no? Y son plantas no tan altas, son herbáceas nomás. Pero esas lomas son muy verdes en los meses, digamos, en los meses de invierno, para visitarlos, son las lomas. Y en los meses de verano normalmente se van secando y están áridos, ¿no? Esas son las lomas, y tenemos en el Perú muchas lomas, y las lomas están también bajo protección del Estado, en algunas son depredadas y no guardan relación con, digamos, digamos, el cuidado del ambiente, ¿no? Debemos tener cuidado con el ambiente al cuidar esas lomas. En algunos lugares como la flor de, digamos, en Amancaes, un conjunto de personas están dedicándose al cuidado de estas lomas, ¿no? Para que no invadan a personas y no lo cometan en viviendas, porque todos los cerros están invadidos para convertirse en viviendas. Pero las lomas son el último recurso del pulmón de la ciudad, ¿no? Hay lomas, digamos, en Lima, hay varias lomas para poder visitar, y hemos ido también a visitar con los alumnos en algunas lomas y hemos recorrido y hemos visto cómo son, digamos, en ese meses de invierno digamos, su abundancia de las plantas, que son las lomas, ¿no? Luego tenemos las tilancias. ¿Qué son las tilancias? Las tilancias son plantas pequeñas en forma de rosetas. Rosetas son como plantas que se abren, ¿no? Como rosas que se abren, ¿no? Rosetas, ¿no? Arrosetadas se le llama, ¿no? Y la tilancia es una de ellas, ¿no? Son formas, digamos, que son así, hojas largas, que se van abriendo, ¿no? Se van abriendo, así, ¿no? Son las tilancias, ¿no? Entonces, en este tipo de suelo tenemos, de la costa, tenemos bastante tilancia, ¿no? Son tilanciales, se le llama a esa región donde abundan las tilancias. Muy bien, vayamos ahora a la sierra. En la sierra tenemos los bofedales. ¿Qué son los bofedales? Son más o menos
lugares donde abundan plantas, rodeados de, digamos, de un lugar como un pequeño lago, un pequeño pantano. O sea, son digamos, depósitos de agua que se han acumulado digamos, eh, como lagos, como mini lagos, se han, digamos, ahí, se deposita el agua cuando la lluvia cae y alrededor surgen, pues, digamos, el crecimiento de las plantas. Esos son los bofedales, ¿no? Más o menos tenemos parecido a esto de acá, ¿no? Un bofedal, ¿no? Entonces, tenemos el lago, ¿no? Pues digamos un lago artificial quizás, ¿no? Es un producto de la lluvia que cae, que depositan agua y que a veces no son permanentes, ¿no? No son permanentes, pero que alrededor crecen un tipo de plantas herbáceas no tan grandes, ¿no? Más o menos pequeñas. Son los bofedales. Luego tenemos los pajonales. Los pajonales son propios de las zonas altoandinas, ¿no? Altoandinas, a unas zonas muy alturas, donde abundan muchas gramíneas, en especial una planta que es muy conocida llamada el bicho, ¿no? El bicho que digamos, es propio de las regiones, digamos, de las partes altas, también de las mesetas altas, como son la región de Ayacucho, Puno, ¿no? El bicho es una plantita que es alimento para nuestros animales, que son los camélidos, ¿cierto? Como son las llamas, la vicuña, ¿no? Se alimentan de esta planta muy importante como es el bicho. Y de esa zona se le llama los pajonales, que es como unas mesetas grandes. El bicho es una planta pequeña que crece a ras del suelo, ¿cierto? Y no crece muy alto, ¿no? Son plantas herbáceas. Luego tenemos el bosque de los queñuales. El bosque de los queñuales es un bosque de, como su nombre dice, de queñual. Queñual es una planta, ¿no? No, árboles no son tan grandes, ¿no? Y están en lugares específicos de la zona de la sierra, no están en cualquier lugar, ¿no? Le dicen queñual o te dicen quinual. Los matorrales son tandinos. Matorrales son una variedad de plantas que abundan digamos, en las zonas de los valles, de los cerros, ¿cierto? Los cerros altandinos, ¿no? Y mucho abunda ahí el molle, las taras, son árboles, ¿no? De más o menos una estructura mediana, ¿no? Y que abundan en esa zona de los matorrales, ¿no? De matorrales son lugares donde hay bastante, digamos, plantas y árboles medianos, corte mediano leñoso. El molle y la tara, que también ahora se ha adaptado a vivir en la costa, en un lugar, pero más es fundamentalmente el lugar de la sierra, donde también abundan los eucaliptos, por ejemplo, ¿no? Están también dentro de los matorrales andinos, ¿no? El molle es una plantita un árbol muy bonito, y la tara también igual, de sus frutos de la tara sirve para, digamos, para, para producir también medicina, ¿no? Planta medicinal. Luego tenemos las almohadillas. ¿Qué son las almohadillas? Las almohadillas son los que caminan por esos lugares de las zonas andinas, de la sierra, ¿no? Encuentran que hay piedras que están cubiertas como si fuera de una alfombra, ¿no? Una alfombra, y uno pisa pues una alfombra, o la tierra misma, hay partes que están como alfombra, como pedacitos de alfombra, y lo pisa, y eso es una almohadilla, ¿no? Son cubiertas, son más o menos así, ¿no? Son almohadillas que están cubriendo el suelo o parte de una piedra, ¿cierto? Y están, digamos, en el camino, ¿no? De las zonas de la sierra. Se llaman almohadillas porque cuando tú pisas es suave al pisar, ¿no? Suavecito al pisar, ¿no? Entonces crecen a ras, digamos, del suelo, no todo el suelo, sino por partes, ¿no? Por partes cubriendo algunas partes del suelo o también algunas rocas, ¿no? Se le llaman almohadillas porque son suaves, son una variedad de algas. Muy bien, también tenemos, luego de esto, lo que pasa en la selva. En la selva, por ejemplo, es muy común los bosques tropicales.
¿Qué son los bosques tropicales? Más o menos un parecido a lo que está acá, ¿no? Un parecido, no digo que son iguales, que son parecidos, bosques tropicales, ¿no? Los bosques tropicales son bosques donde abunda bastantes plantas, bastante vida, no solamente plantas, también animales, árboles, lianas, ¿cierto? Helechos, arbustos, es bastante denso el bosque tropical, ¿está bien? Hay muchos árboles altos, ¿no? Muchos árboles también madereros, hay palmeras, cocoteros, etcétera, hay muchos. En el Perú también tenemos en el bosque, los que han ido, digamos, a la selva, han visto que hay bastantes frutales, ¿no? Bastantes frutales, bastantes árboles muy altos, ¿no? Mucha variedad de árboles, de frutas, de palmeras, ¿no? Que abundan en los bosques y en la selva. Bien, ahora vamos a ver los tipos de plantas, en qué se usan, ¿no? Los tipos de plantas que tenemos, el tipo de flora que tenemos. Las plantas alimenticias son plantas, por ejemplo, son plantas como los tubérculos, ¿no? Los tubérculos o los frutales, las frutas, tenemos como por ejemplo la manzana, papaya, plátano, son una inmensa variedad, ¿no? También tenemos los tubérculos como son la zanahoria, la camote, la papa, las verduras, ¿no? Son realmente la base de nuestra dieta es, digamos, plantas alimenticias. Las plantas medicinales también son importantes en el Perú porque se extraen para hacer, digamos, utilizarse en la medicina, como son el algodón, ¿no? También tenemos la uña de gato, ¿cierto? La uña de gato, la quina, que sirve para el paludismo, la quina, el árbol de la quina que está en peligro de extinción. Y la quina es un árbol que figura inclusive en nuestro escudo nacional, ¿no? Porque antes era muy abundante. Y lamentablemente ahora se está perdiendo, ¿no? También se extraen, digamos, muchas cosas como el yacón. Ahora el yacón se está industrializando. El yacón es una planta con un fruto que sirve para, digamos, combatir la diabetes, ¿no? Ese es el yacón, ¿no? Que ahora está muy de moda. Plantas industriales como la caña de azúcar, hay en la costa norte, generalmente en Laredo, ¿cierto? En Casa Grande, hay grandes extensiones de caña de azúcar, donde sale el azúcar que nos provee a todo el Perú, ¿cierto? También tenemos el algodón, como hemos indicado ya, ¿cierto? La uña de gato, que también ya lo usan como medicina para hacer pomadas, tónicos, etc., ¿no? Es un antiséptico natural. Y las plantas madereras o maderables son plantas que se usan para las viviendas o para hacer distintas formas, digamos, de objetos para el hogar, como son los roperos, las tapisas, ¿cierto? Etcétera, ¿no? Algunos muebles también de adornos, etcétera. Y tenemos árboles muy famosos y muy buenos en el Perú, ¿no? En la cual también se está depredando, ¿no? Hay que cuidarlos, como son, por ejemplo, una de las maderas más finas es la caoba, el cedro, ¿no? El tornillo, ¿no? La moena, el chipingo, son árboles madereros, ¿no? Que fundamentalmente están en la selva del Perú y que se usan, ¿no? Para, digamos, para la vivienda también, para las viviendas y objetos no que nos sirven. Bueno chicos, los dejo para que ustedes acompañen con láminas y dibujos esta bonita clase sobre la flora en el Perú.